yo veía a los taxistas y decía, ¿qué les pasa a los taxistas? ¿Por qué de repente se han vuelto todos responsables? Hacen un test antes de darte la licencia de taxista para ver si eres responsable o no. ¿Por qué todos de repente se ponen a comprarse coches híbridos y de tan bajo consumo? ¿Por qué? Y para contestarme esta pregunta me tengo que ir 20 años atrás, cuando yo me incorporo al proyecto en el que estoy actualmente. Yo estoy en Grupo SIFU, donde nosotros ahora hacemos Facility Service con personas con discapacidad. Pero esto es ahora, porque hace 20 años nosotros hacíamos limpieza con minusválidos. Es decir, lo que nadie quiere hacer, que es limpiar, con lo que nadie quiere tener, que son minusválidos. Y aún gracias que teníamos minusválidos, porque hasta hace pocos años, la mayoría de aquí nos tocaba hacer la mili. Si te librabas de la mili, te daban un certificado que ponía inútil total. Y entonces te librabas de la mili y eras inútil total. Y tú, tan contento, inútil total, fantástico. Pero es que en esas épocas habían inútiles, habían tarados, habían subnormales y habían inválidos. Y con eso jugábamos nosotros, los inválidos, los no válidos, los minusválidos, los menos válidos. De minusválidos pasamos a disminuidos, menor, y de disminuidos pasamos a discapacitados, personas que tienen unas capacidades, pero otras no. Pues yo hace 20 años me pongo a hacer limpieza con minusválidos y evidentemente nadie nos contrataba. Todo el mundo veía lo que no podían hacer estas personas. Yo que los conocía y sabía lo que podían hacer, las ganas que tenían, el interés, las ganas de tener una oportunidad y que alguien se las diera, veía que cuando iba a vender algo, el interlocutor siempre me decía, está muy bien, pero no. ¿Puedo ayudarte en algo por eso? Porque ostras, el proyecto es súper chulo. Pero no nos contrataba nadie. Nos sacamos la ISO, y nos sacamos la ISO solo para poder demostrar que realmente lo que hacíamos pues tenía componentes de calidad. Pero aún así nos costaba muchísimo. Si alguien nos daba la oportunidad, el primer día que empezábamos, teníamos que demostrar que lo que decíamos que hacíamos bien, realmente lo hacíamos bien, porque no se nos presuponía que los servicios sean los correctos. Y así empezamos con lo que nos costó el que alguien nos diese una oportunidad y alguien nos contratase. Hasta que un día decidimos darle la vuelta a la tortilla. Hasta ese momento, cuando alguien compraba algún tema social, siempre lo compraba por el componente social. Y el componente precio, el componente competitividad, el componente profesionalidad eran otros componentes. Pero el componente principal era el tema social. Y nosotros dijimos, vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a poner el componente social el último. Y vamos a vender porque el precio es bueno. Que nos contraten porque la profesionalidad de nuestros trabajadores es la mejor. Porque la competitividad es buena. Y como último factor, porque además de todos estos tres primeros factores que os digo, ayudamos también a personas que si no les costaría mucho más. Y dándole la vuelta a este proyecto, vimos que nos empezaban a contratar y empezábamos a crecer. Y ese proyecto que empezamos en un despachito muy pequeñito en Pueblo Nuevo, en un barrio que ahora ya está desmantelado en Barcelona, pasamos a tener una compañía con 4.000 personas, 85% con discapacidad, 32 oficinas en toda España y en la que somos líderes en la inserción de personas con discapacidad. Y lo que era un hándicap, que era el utilizar personas con discapacidad, lo convertimos en una fortaleza. Yo soy diferente y soy diferente a mi competencia porque lo que hago, lo hago con personas con discapacidad, pero siempre con el factor precio, con el factor profesionalidad, con el factor competitividad. Y nos dimos cuenta, vimos que eso no era solo una característica nuestra, que habían muchas otras compañías que se dedicaban a aunar lo que era el factor social con el factor empresarial, que se podía hacer bien las cosas y el bien con las cosas, que no solo eran las ONGs las que se dedicaban a hacer un mundo mejor y las empresas las que se dedicaban a ganar dinero, que se podía ganar dinero y hacer un mundo mejor. Y entonces yo me empecé a dar cuenta y a ver ejemplos de empresas diferentes
que hacían eso.